Buenos días. El día de hoy presentaremos el curso Auditoría en NetSuite por nuestra vicepresidenta de Customer Success, Elisa García. Por tal motivo, les dejo con nuestra ponente. Ok. Hola, buen día. Me da gusto poderlos saludar una vez más y platicar de algunos temas que hemos pues revisado o validado como puntos interesantes que nos podrían apoyar en nuestra operación del día a día o en el manejo que vamos haciendo de NetSuite. ¿Ok? El día de hoy vamos a cubrir el tema bajo los siguientes criterios y los siguientes puntos, ¿no? Primero, un concepto general de qué debemos de entender por esta auditoría o una auditoría del proceso dentro de NetSuite. ¿Cuáles son la definición de controles que debemos de estar planteando y qué es lo mejor que debemos de estar estableciendo para poder tener toda esta visibilidad? ¿Ok? Entonces, igual como todas las ocasiones, si tienen alguna duda o algo, si pueden irle escribiendo en el chat y ya al final de la sesión estaremos dando respuesta a cada una de sus preguntas. ¿Ok? Va. Entonces, ¿qué es el proceso de auditoría del ERP o el proceso de auditoría que deberíamos de estar considerando? Realmente es un proceso sistemático, obviamente estamos hablando de una herramienta de trabajo de sistemas, entonces es un proceso sistemático donde ¿qué es lo que debemos evaluar? Primero, la eficacia, la eficiencia del ERP, que nuestro ERP se esté adecuando a regulaciones, ya, y hay dos tipos, ¿no? Las regulaciones del entorno del mercado, y además lo que debemos de ver es que también el ERP lo vayamos adecuando y vaya siguiendo los lineamientos de todas nuestras políticas internas. Eso es muy importante porque debemos de estar manteniendo siempre al ERP alineado con nuestras políticas, con nuestros procesos internos, y que el ERP o NetSuite, que NetSuite sea el apoyo para toda la operación de auditoría que debemos de estar, y toda la operación y los objetivos que tenemos anualmente, que nos plantea Dirección General, todo debe quedar alineado. Entonces, es importante que vayamos manteniendo siempre la alineación a las políticas internas y a las regulaciones. ¿Ok? Entonces, al hablar de la auditoría, ¿qué es lo que necesitamos estar considerando? Necesitamos estar considerando cuatro puntos básicos. Primero, la seguridad. Segundo, procesos de negocio. El tercero sería de datos y el cuarto es el performance y la eficiencia. Afortunadamente, es importante en el sentido de que nosotros podemos estar viendo, o con NetSuite vamos a tener la flexibilidad de poder controlar estos cuatro puntos dentro de las mismas herramientas que NetSuite nos proporciona. Por ejemplo, en el caso de seguridad, pues deberíamos de estar considerando los controles de acceso, la administración de los usuarios y la protección de datos. Entonces, NetSuite te va a permitir, uno, obviamente en el control de los accesos, que tú puedas definir hasta por IP, que puedas restringir, que puedas ver desde qué IP se están conectando. Y por otro lado, los usuarios, los permisos y los roles. Y dentro de la protección de datos, las carpetas donde guardamos documentación, segmentarlas por roles, que solo ciertas personas puedan ver la información contenida en esas carpetas, o además también si es que les damos permiso para descargar ciertos archivos para que puedan exportar reportes, etcétera, ¿no? Entonces, nos permite controlar esa seguridad con todo lo que los enfoques que necesitamos dentro de los procesos de negocio, a través de los workflows y a través de todas las mejores prácticas que ya trae embebida NetSuite. Nos permite controlar muy bien
que los procesos de negocio estén alineados o que NetSuite quede alineado a las políticas internas y los procedimientos que tenemos definidos como empresa. Entonces, esto es súper importante en ese sentido para poder tener esa visibilidad o para poder tener ese seguimiento. La otra parte, en la cuestión de los datos, en la cuestión de los datos, la integridad afortunadamente es algo que NetSuite nos garantiza, ¿no? O sea, al tener nosotros nuestra operación alineada y segmentada en todos los sentidos, vamos a tener los datos de operativos amarrados 100% con nuestros datos financieros. ¿Cuál es el tema? Y lo vamos a revisar un poco más adelante, que muchas veces por la operación, por errores de dedo, lo que sea, puede ser que esta integridad, aun cuando esté, puede estar dando datos diferentes. Pero esto nos permite estar controlando tanto el almacenamiento de los datos, la integridad y que cada uno de los procesos lleve embebido todo el flujo de datos. Y la otra parte súper importante es mantener nuestra eficiencia en este sentido, es decir, poder estar monitoreando si tenemos un problema de caída, si tenemos un problema de algunos datos, que esto es lo que nos va a estar permitiendo NetSuite en ese sentido. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos definida nuestro proceso y que tenemos ya definido cuáles son los puntos que vamos a controlar de estos cuatro diagramas que a donde debemos enfocar nuestra auditoría, debemos definir cuáles van a ser los controles. Estos controles debemos de establecerlos por área. Obviamente debemos, como área de administración de NetSuite o como usuarios de NetSuite, cada una de las áreas debe tener esta definición de controles. Cada uno de ellos debe de establecer cuáles son los, por ejemplo, dos esquemas principales, ¿no? Nuestros controles deben de ir enfocados a los controles de los procesos, es decir, cómo estamos siguiendo todos los flujos dentro de NetSuite, cómo vamos a tener este monitoreo de los procesos y por otro lado, los controles financieros. ¿Y a qué nos referimos con controles financieros? Afortunadamente con NetSuite impactamos la parte de finanzas con cada una de las transacciones. Entonces debemos de tener y definir cuáles son los controles operativos que debemos de llevar a cabo para poder mantener esta auditoría y poder tener como que nuestros indicadores por default que pueden estar llevando a un mejor proceso. Entonces, dentro de estos controles definidos primero por cada una de las áreas para saber qué es lo que debemos de estar monitoreando y dos, debemos de definirle la periodicidad. Por ejemplo, si queremos estar controlando, no sé, los inventarios o estar preparados para el conteo o tener el monitor de los inventarios, bueno, ese lo vamos a querer hacer trimestral, lo vamos a querer hacer mensual. Hay cosas que por default o hay definiciones que por default estaríamos considerando que deben de ser mensuales en el momento que tenemos el cierre de mes. O hay procesos que deberíamos de considerar que puede ser cada trimestre. Entonces, cada una de las áreas de nuestra empresa debería de definir cuáles son sus controles y la periodicidad que debemos de llevar a cabo con cada uno de ellos. Ahora, al referirnos controles de procesos, ¿qué es lo que debemos de estar considerando? Primero, obviamente, ciclos incompletos. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, y ahorita vamos a hablar un poquito. Luego, procesos con deficiencias, las operaciones que van a estar sujetas a mejora. Y esto es súper importante porque te encargo, Marcia, porfa, que aceptes a la gente. Entonces, aquí el tema importante es justamente
estar monitoreando esto y poderlos ir definiendo. El resultado de nuestra auditoría justamente sería ir mejorando los procesos e ir dando atención a los issues que vamos encontrando en la auditoría y poder ir corrigiendo. Entonces, esto es lo más importante. Ahora, dentro de los procesos financieros, ¿qué nos podemos topar? Que vamos a tener diferencias entre transacciones que siguen mi flujo. Es decir, por ejemplo, yo tengo mi orden de venta, luego tengo mi factura y luego tengo mi pago. Entonces, de mi orden de venta a mi factura puede ser que haya habido alguna variación o algún desvío. Entonces, tenemos que monitorear este ciclo. Luego, cuantificar los cumplimientos. Esto es muy importante. Mucho lo usamos del lado de proveedores para monitorear cumplimientos de entrega, cumplimientos de ciertas actividades. Y algo importante, ahora pues tenemos que monitorear también cumplimientos mucho del lado de, ¿cómo se llama? Del lado ya fiscal, en el sentido de que tenemos que estar pendiente que nuestros clientes nos entreguen o que nuestros proveedores nos entreguen el complemento del pago que le ejecutamos. O sea, todos estos cumplimientos que cada vez más nos obliga, ya sean las regulaciones de tanto de fiscales como regulaciones de gobierno, en el caso de México, pues obviamente los cumplimientos ahora de todas las NOMS, entonces del lado de recursos humanos también tenemos que validar esos cumplimientos. Entonces, tenemos que ser capaces de poner estos monitores dentro de NetSuite que nos ayuden a dar seguimiento. Ok, y la última parte dentro de esto que estamos viendo es el cuadre de la información financiera con todo nuestros reportes operativos. Entonces, esto es un poquito los controles que debemos definir para irle dando seguimiento y poder ver esta parte. Entonces, vamos a hablar un poquito ya de lo que corresponde a nuestros controles de procesos. Entonces, ¿qué consideraríamos? Y obviamente esto puede ser importante en el sentido de nuestros ciclos incompletos. Mencionaba yo un poquito esta parte de las ventas. Digamos que mi ciclo natural de ventas sería pues de mi oportunidad, mi cotización, orden de venta, ejecución y factura. Entonces, aquí hay muchos reportes o muchas, y básicamente lo mejor de todo es que con búsquedas o reportes dentro de NetSuite, con tableros incorporados en nuestro dashboard, vas a poder tener como que el seguimiento de la auditoría y si lo quieres diario, pues vas a poder tener la visibilidad de verlo cómo va avanzando día a día o establecer los periodos en las búsquedas que tú quieres estar delimitando. Entonces, ¿cuáles son mis ciclos incompletos? Por ejemplo, yo podría poner a fin de mes o monitorear diario cuáles son mis órdenes de venta pendientes de aprobar, cuáles son las ejecuciones pendientes, y esto es súper importante que lo hagamos a cierre de mes, que veamos todas las salidas de almacén que tuvimos en el mes que no fueron facturadas. Esto no nada más nos tiene impacto en un ciclo operativo, en el proceso que no fue completado. El grave impacto que tenemos es que financieramente hablando vamos a tener un costo que no va a tener su ingreso reconocido en el mismo periodo. Entonces, esto además nos obliga ya a diferentes regulaciones en México que, bueno, pues si tuviste un costo y no tienes el ingreso reconocido, o al revés, que tuvieras un pago y que no tienes la factura reconocida, bueno, pues tendrías que registrarlo como anticipo, timbrarlo como anticipo. Entonces, todo este tipo de situaciones nos obligan a tener una continuidad y definir el proceso que deberíamos de seguir para completar nuestro flujo bien con auditoría. Entonces, también tenemos órdenes de venta abiertas con antigüedad. ¿Esto qué significa? Que por alguna forma o por alguna razón, algunos usuarios no dieron continuidad al proceso y pues vamos a quedar con pedidos, digamos, viejos, no procesados, que van a ir incrementando y causando, ¿cómo podríamos? Inconsistencia de datos dentro del ERP, porque de repente, tanto del lado de compras como del lado de ventas, pues
la gente operativa no tiene la disciplina de ir limpiando los datos que ya no va requiriendo, que ya no va a ejecutar. ¿Y qué sucede? Que lo que nos vamos a topar es que al final del día vamos a tener muchas órdenes de venta que no tienen ya seguimiento del lado del cliente y sin embargo nosotros la seguimos teniendo como algún proceso de incumplimiento o como algo abierto para nosotros. Entonces puedes tener auditorías o puedes tener el seguimiento de precios y documentación de cliente incompleta. Entonces, esto es la parte importante que debemos de estar monitoreando y que debemos de estar considerando. Ahora, procesos con deficiencia. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos que, lo que comentaba hace rato, ¿no? Obligaciones que tenemos por el lado fiscal que ya debemos de monitorear y que se vuelven además responsabilidad para nosotros como dueños de empresas. Por ejemplo, que no tengamos una opinión de cumplimiento actualizada dentro de nuestros clientes, pues podría hacer que tú te incurras en ciertas penalizaciones. Y además, más crítico, del lado del proveedor. Si no contamos con la opinión del cumplimiento del lado del proveedor y llega en determinado momento a tener una falla, para nosotros ese gasto se convertiría en un gasto no deducible. Entonces es muy importante tener este proceso de seguimiento de la documentación para que podamos tener este proceso dentro de NetSuite. Luego, otro punto importante es nuestros clientes con créditos excedidos. A lo mejor por alguna razón pues se autorizó algún pedido que excediera crédito o tenemos que dar auditoría el por qué al día que estamos. Tenemos clientes que pueden tener, un exceso de consumo de su crédito y por otro lado que no cumplan con los días de vencimiento o los días de cartera. Entonces tenemos que estar monitoreando estos puntos para poderlo ver. Ahora, súper importante dentro de deficiencia de procesos son los roles y permisos. Tenemos que tener obviamente el control de quién es la persona que puede tener ahora sí que las facultades dentro de NetSuite para modificar los roles, modificar los permisos y dar los accesos, ¿no? Esto es súper importante porque de repente nos volteamos y vemos que, bueno, pues ya hay alguien que puede hacer cosas diferentes de lo que se definió o siempre vamos a encontrar por uso y no necesariamente porque pensemos mal, sino que por algún descuido una persona pueda llegar a monitorear o pueda llegar a hacer algo que no forme parte de su proceso regular de trabajo, ¿no? Entonces, es importante tener esta parte y los historiales de logueo. Entonces, con todo esto, vamos a ir identificando y monitoreando deficiencias que pudiéramos llegar a tener en el proceso. Ahora, de todo este ciclo, ¿qué es lo que buscamos? Siempre buscamos que estemos haciendo mucho más eficiente a NetSuite y que podamos ir identificando issues que se van presentando dentro de esta operación y poderlos ir mejorando. Por ejemplo, monitorear nuestros cuellos de botella. ¿Qué podemos hacer? Podemos un timestamp en alguna de las transacciones, es decir, un sello que nos diga en qué momento yo creé mi orden de venta y en qué momento me aprobó mi siguiente supervisor esa orden de venta o en qué momento se dio la salida del almacén y en qué momento se facturó. Entonces vamos teniendo los tiempos de procesos para poder ir teniendo este seguimiento y también siempre verificar nuestras matrices de aprobación para ver qué es lo que estamos teniendo y si al final del día en papel definimos un flujo de la matriz pues importante y a la mera hora pues nos excedimos en controles y estamos causando problemas operativos, ¿no? Entonces eso es importante estarlo monitoreando y revisando constantemente. Ahora, dentro ya de
que corresponde a los procesos financieros o en la parte financiera, como comentamos, NetSuite en todo su flujo va contabilizando en el momento. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder? Pues al final del día que tengamos diferente entre la transacción origen y la transacción destino, lo que comentábamos, ¿no? Si yo tengo mi orden de compra con un valor y mi factura con un valor diferente, ya ahí voy a tener una inconsistencia que me va a obligar o me va a imputar diferente valor financieramente hablando entre el valor del inventario y el valor de la factura. Obviamente, mi contabilidad siempre va a cuadrar, pero la operación es la que va a mantener un proceso diferente en donde yo voy a tener, se me va a quedar en mi provisión de pasivo, se me van a ir quedando pedacitos que luego se vuelve muy complicado poder cuadrar. Y bueno, los que usamos NetSuite sabemos que esa cuenta de provisiones de pasivo puede llegar a ser realmente un problema estarla monitoreando y estar tratando de cuadrar si no validamos los diferentes flujos y no vamos monitoreando que en cada momento se vaya teniendo la contabilización correcta. Y eso es lo que deberíamos de ir monitoreando para poder tener esta cuadre de transacciones en todo el ciclo de origen y destino. Ahora, es súper importante y como ejercicios tenemos que llegar a cuantificar para poder demostrar dentro de todo nuestro flujo de procesos cuánto es el impacto económico, por así decirlo, o el impacto financiero, es decir, ya impacto con números. Por ejemplo, de que mis precios no coincidan entre mi orden de venta y mi factura, o que no coinciden entre mi orden de compra y mi factura. Por otro lado, súper importante, por ejemplo, de incumplimiento de procesos, vamos a suponer que yo sí tengo las órdenes de venta fincadas, ¿no? Y está mi orden de venta y está aprobada. Pero, por alguna razón, la gente del almacén no le dio salida a ese producto o no programó la entrega al cliente de esos productos. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros simplemente a la gente de ventas o simplemente a nuestra gente operativa le decimos, tú pudiste haber facturado, no sé, 5 millones por todos los pedidos que sí tienen existencia y que la gente del almacén no procesó, el ponerle siempre número a los issues que vamos encontrando va a hacer que la gente se ocupe de una forma más pronta a ir solventando estas situaciones que se van presentando. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestro almacén terciarizado y dejo lo mismo, no entrego el producto y lo dejo más días en el almacén, nada más poner ese punto o ese valor de cuánto nos costó el haber entregado también tarde ese producto, va a dar una mayor visibilidad y necesidad de cumplimientos y cambios. Ahora, como financieros, sabemos que siempre cualquier transacción dentro de NetSuite va a cuadrar y eso es súper importante. O sea, uno de los puntos más importantes es nunca mi contabilidad va a estar descuadrada. Pero ¿qué va a pasar? Que puede ser que yo tenga una balanza de comprobación que me muestra ciertos datos y reportes operativos que me muestren datos diferentes. Y el ejemplo más típico y lo que siempre nos toca revisar es justamente el reporte de evaluación del inventario contra la balanza de comprobación. Y esto es una forma muy fácil de identificar y que se puede monitorear fácilmente. ¿Por qué? Porque muchas veces, a lo mejor por error o porque fue una necesidad y realmente, pues sí, lo hicimos
deliberadamente, con una póliza de diario contabilizamos directamente a la cuenta de inventario. Entonces, bueno, aquí la primera recomendación es, pues sí, hay veces que sí tenemos que, no sé, hacer una provisión de inventario para ciertas cosas, pero la recomendación es usemos una cuenta diferente a la cuenta operativa que usa NetSuite con los artículos directamente. Y de esa forma mantenemos la integridad de datos entre la balanza de comprobación y la evaluación del inventario. Porque normalmente cuando nos hablan y me dicen, oye, es que fíjate que no me cuadran mis reportes de inventario con el almacén, paso número 1, que sabemos que siempre tenemos que hacer es, saca la búsqueda de las transacciones que están contabilizando en la cuenta de inventario y fíjate cuántos journals tenemos imputando a esa cuenta. De entrada, esa va a ser normalmente la diferencia de lo que tenemos entre nuestra balanza de comprobación o nuestros reportes operativos o nuestros reportes financieros contra el reporte operativo. ¿Ok? Entonces, en general y a grandes rasgos es cómo deberíamos de estar dando seguimiento y cómo llevar a cabo este proceso de lo que significa o lo que tenemos dentro de nuestro proceso de NetSuite y qué debemos de ir dando seguimiento en cada uno de los puntos. Entonces, voy a pasar ahora a mostrar un poquito dentro de NetSuite cómo es la mejor forma de poder estar estableciendo estos puntos. Algo importante es, si bien vamos a tener recordatorios de transacciones, operaciones que tenemos bajo nuestro rol, parte de lo que recomendamos también es que dentro de estos recordatorios dejemos estos procesos de auditoría. Entonces, la gente además de auditoría, pues no opera normalmente dentro de NetSuite y no tiene este proceso. Entonces, para ellos un tablero debería estar mostrando primero todos nuestros indicadores de seguimiento y podríamos poner indicadores de procesos financieros, etcétera, y convertir mis indicadores claves de rendimiento también en indicadores de procesos. Es decir, y de cumplimientos, ¿no? Poner monitoreo dentro de estos indicadores y dentro de mis recordatorios de cada uno de los puntos que debemos de estar manejando. Entonces, por ejemplo, aquí yo puse algunos recordatorios de órdenes de venta pendientes de aprobar. Y obviamente aquí me maneja que son 2,296 órdenes de venta pendientes de aprobar. Ahora, ¿qué es lo que debemos ver? Bueno, obviamente a lo mejor pues yo le debo de dar cierto periodo a la operación, pues por lo menos a lo mejor debemos de tener o podríamos tener órdenes de venta pendientes de aprobar de los últimos 2 semanas o un rango, ¿no? Pero lo que exceda ese rango deberíamos de poderlo estar monitoreando aquí. Entonces, ya fíjate, nada más tengo 2,000, obviamente es una base de prueba, ¿no? Si esto fuera cierto, ya nos hubieran corrido a todos. Pero entonces, este es órdenes de venta pendientes y, bueno, aquí el filtro creo que falló un poco, pero aquí tendríamos pendientes de aprobar. Entonces, tendríamos 2,296 órdenes que deberíamos de estar monitoreando y lo más importante, hacerlo que sea un reporte operativo, pero que sea a su vez, reporte no necesariamente financiero, pero un reporte que nos dé números que están impactando a finanzas. O sea, si tenemos 74 millones en órdenes de venta pendientes de aprobar, pues hay algún tema muy crítico, tenemos procesos que debemos de estar definiendo y debemos de estar mejorando. Entonces, poner un número que a nuestra operación, o sea, nada más, imagínense en una sesión de ventas en donde le digamos, mira, pues tú no has facturado 74 millones simplemente porque no se ha completado el proceso. Bueno, yo creo que eso sí tendría gran impacto en todo lo que nosotros estamos monitoreando o en lo que debemos de monitorear de la operación.
tenemos ejecuciones pendientes de facturar también. Y también si nos vamos a cuánto es lo que ya salió del almacén, que tenemos un costo de ventas registrado y que no hemos facturado, bueno, pues son 52 millones. La chica de facturación tendría un severo problema en este sentido para poderlo ir monitoreando. Entonces, estas búsquedas o reportes deben de ser, uno, operativas, es decir, cómo debe de seguir tu flujo dentro de NetSuite con tus diferentes estatus, y con esto NetSuite nos abre muchas posibilidades para manejar los estatus y ver dónde voy a detectar las fallas, pero súper importante que tengamos la cuantificación de cada una de las fallas o de cada uno de los procesos. Ahora, voy a tener también el tracking, la antigüedad o el tracking de flujo de órdenes. Por ejemplo, en esta parte del flujo de órdenes, ¿qué es lo que quisimos monitorear? En el sentido de cuáles son las órdenes o cuál es el tiempo estimado de mi orden de mi ejecución a mi facturación. Entonces, aquí con este proceso de ponerle un sello de tiempo y de monitorear en qué momento se creó la transacción o en qué momento se aprobó la transacción, en cada uno de estos momentos es donde tenemos que ir llevando este seguimiento para poder ir teniendo el tracking de mi operación y los cumplimientos que tiene cada una de las áreas con los procesos. Entonces, esto es súper importante, definir los flujos, y en estos flujos cómo va avanzando la operación en cada uno de los momentos y dónde están los cuellos de botella. Hasta ese grado te va a permitir NetSuite identificarlo y poderlo analizar. Ahora, algo también muy importante, y lo comentábamos en dos sentidos. Por ejemplo, tenemos la parte del control de seguridad, y en el control de seguridad vamos a tener el proceso de cómo está desempeñándose y cómo tengo todo mi seguimiento de cómo está procesando toda la base de datos. Entonces, esto en cuanto a seguridad, en cuanto a performance, por ejemplo, aquí en esta base no tengo ningún issue. Si hubiera aquí algún issue, me estaría mostrando en rojo y me daría cuál es el issue que está detectando dentro del performance de toda la base de datos. Y por otro lado, cómo voy con mi procesador, con mis procesos o los procesadores que yo tengo dentro de la base de datos y mi consumo. Entonces, si se fijan aquí, mi tiempo de espera promedio, 18 segundos, está muy alto. Entonces, ahí lo que tenemos que monitorear y empezar a ver, y aquí te va a dar todos los flujos, cómo estás avanzando, cómo se viene realizando el comportamiento. Esto en las nuevas bases que ya nos libera NetSuite al día de hoy ya viene incluido. En las bases que tenemos más tiempo trabajando, no viene incluido, pero si ustedes se van a personalización y aquí en performance les va a decir que tienen que descargar la Suite App. Simplemente le dan ahí clic para descargar la Suite App y ya van a poder tener todo este menú. Obviamente no tiene ningún costo. Entonces ya van a tener todo este menú para poder ir identificando e ir viendo eventualmente cuál es el funcionamiento o dónde está atorado algún proceso, si hay alguna transacción, porque incluso te da el performance por cada una de las transacciones dentro de NetSuite. Entonces ya ahí es mucho más fácil monitorear, bueno, si tenemos un issue no sé, en factura, orden de compra, cuáles son los scripts que tenemos ahí, y entonces ver el seguimiento y tener ese resultado. Entonces, en cuanto a performance y en cuanto al cumplimiento de la herramienta, esto te va a dar la visibilidad de que tú puedas mantener alineado la velocidad que tienes de la herramienta
en conjunto con el seguimiento de los procesos. Y algo súper importante que debemos de estar considerando, y más todas las leyes de cumplimiento y las normas de cumplimiento que tenemos ahora, es tener nuestro seguimiento de logueo. Nosotros podemos tener cuál es el seguimiento de logueo, estableciéndolo desde establecer por qué roles y algo súper importante, cuáles son las IPs desde donde se están logueando. A lo mejor nosotros tenemos una IP fija en la oficina, si no, bueno, pues hay rotación que maneja obviamente los proveedores que manejan de diferente, nos van cambiando las IPs, no es que nos pongan IPs fijas todo el tiempo, pero podemos tener un tracking y podemos ir viendo que este proceso de formación o este proceso de seguimiento, lo que sucede es por qué de repente mis roles, si deben de estarse logueando dentro de la IP de la oficina, por qué de repente hay logueos fuera. Y obviamente aquí también se puede sacar el horario. Pues resulta que una persona operativa que trabaja de lunes a viernes se loguea en días no hábiles, se loguea en un sábado o se loguea en un domingo y a lo mejor pues es un agente del almacén que no debería de estar logueándose en esos puntos, ¿no? Entonces, el poder definir cuáles son nuestros puntos de control, cuál es el proceso que debe de tener cada una de nuestras áreas, nos va a ayudar a tener nuestro tablero de auditoría para nuestros usuarios de auditoría y que puedan ir monitoreando el desempeño y la operación de cada una de las áreas. Entonces, es algo importante que debemos de estar llevando a cabo este flujo de auditoría. ¿Por qué? Porque uno nos va a dar visibilidad de las mejoras que debemos de ir implementando dentro de NetSuite. Esto nos va a abrir pues bastantes eh, oportunidades de crecer NetSuite, de asegurarnos que esté alineado a la operación y que nos vaya apoyando en el cumplimiento de nuestras tareas día con día. Entonces es muy importante este proceso que podamos tener la visibilidad y seguir los pasos. ¿Cuáles serían los pasos que deberíamos de estar monitoreando o que deberíamos de estar llevando o considerando? Primero sería el trabajo con la operación, es decir, definir con cada uno de ellos cuáles son los puntos de mejora que quieren dar seguimiento y que deberían de ser nuestros indicadores de auditoría para tener este seguimiento y definir la periodicidad y sobre todo, lo más importante, el resultado de la auditoría y planes de acción en su momento para posibles correcciones que tuviéramos que ejecutar dentro de NetSuite para solventar esto. Entonces, la flexibilidad que nos da NetSuite para poder hacer búsquedas, reportes, desde el Analytics, los workbooks que ya trae, que nos ayudan mucho en todo este seguimiento de la línea de mi orden de venta, mi salida de almacén, mi factura y mi pago. Todo ese seguimiento es lo que debemos de estar monitoreando y debemos de estar llevando a cabo. Entonces, es importante que tengamos y que definamos un proceso de auditoría, ya sea nuestra área de procesos, ya sea el área de TI para un control y mayor seguimiento dentro de NetSuite, o los mismos, la misma área de auditoría de finanzas, si tenemos si contamos internamente en la empresa con esta área de auditoría, para que nos apoyen en este seguimiento y en este proceso. Bueno, por mi parte es todo. No sé si tengamos alguna pregunta, alguna duda o algo que quisieran comentar.
Sí hay. Preguntan, ¿cómo puedo descargar las carpetas? O sea, respaldar la información. Me refiero a los datos de la operación, facturas, órdenes de venta, órdenes de compra, etcétera. Ok, aquí hay dos cosas importantes. Uno, el respaldo en sí, si nos referimos a lo que veníamos acostumbrados antes de, ok, yo tengo que hacer mi respaldo, no sé, cada semana o cada X periodo, de, digamos, en ese sentido, cuando teníamos una aplicación cliente-servidor, la parte importante era, pues, respaldar toda la información y poderla descargar. NetSuite cuenta con la posibilidad de que tú generes un respaldo. El respaldo tú lo vas a poder ejecutar, y te soy sincera, hace mucho que no veo esa parte, pero te lo mandamos por correo. Si por favor nos puedes poner tu correo y te mando por correo la ruta exacta para que tú puedas descargar el respaldo. Ahora, el respaldo que NetSuite te hace realmente es muy básico. No te va a dar la información detallada de tu proveedor, a lo mejor el precio de cada una de tus facturas, el precio de cada uno de tus artículos, los impuestos, etcétera. Entonces, la idea, yo sé que no es a lo mejor, pero es mediante búsquedas. Mediante búsquedas, ustedes pueden descargar toda la información, no importa el volumen. Si tú vas a tener un tema, por ejemplo, con los reportes, va a haber reportes que solo te soportan cierto número de líneas, pero si lo haces desde búsquedas, no tienes una limitante y vas a poder descargar el detalle de cada uno de los campos. Entonces, si realmente lo que buscas es tener un respaldo de toda tu información, lo ideal sí es que puedas descargarlo, hacer la descarga a través de búsquedas guardadas. ¿Okay? Luego, ¿cómo configurar los Business Alert? Es decir, agregar iconos y colores. Ok, aquí bueno, en el Business Alert que yo tengo, al final del día, estos son, es parte del tablero, vienen así y ya vienen los portlets que tú puedes descargar. Entonces, en tu tablero, ahí le pones cuáles son los Business Alert y tú lo vas a poder configurar dentro de tus indicadores. Igual, por ejemplo, dentro de los indicadores también yo tenía unos cuadritos arriba, entonces eso lo marcas en tus indicadores, pero ya el Business Alert es un portlet que viene en tu tablero ya y que tú puedes personalizar. Y ya nada más ahí le vienen, tú le pones cuáles son los que tú quieres que te muestre. Vienen preconfigurados y ya nada más le dices cuál es el que tú quieres manejar. Viene en el tablero, como parte de la personalización del tablero. Esas serían todas nuestras dudas. Y es un custom portlet. Ok, Muchas gracias por participar en nuestro curso. Les estaremos enviando una breve encuesta para mejoras, opiniones, etcétera. Y muchas gracias, que tengan buen día. gracias, gusto en saludarlos. Hasta luego.